Buenas noches, amadas hermanas de esta sociedad femenil. Es un privilegio y una gran alegría poder compartir la palabra de nuestro Dios a cada una de ustedes allá en sus hogares en este lunes 4 de mayo de este mes de bendición, en el que podemos estar con ustedes a través de este medio de comunicación que es nuestra página de Facebook de nuestra iglesia El Divino Salvador Comalcalco. Vamos a, en esta hora, antes de iniciar, vamos a leer la palabra de nuestro Dios, y recuerden cada una de ustedes que hoy vamos a estar tratando el tema, el contexto propio del bautismo. Y antes de entrar a la lectura de la palabra de nuestro Dios, les invito a que oremos, y posteriormente estaremos leyendo en el libro de Génesis, en el capítulo 17, versículos 1 al 14. Allá en sus hogares les invito a que oremos. En esta hora de la tarde, Señor, ya de la noche, en que nos das la oportunidad de estar juntos a través de este medio de comunicación, alabando, glorificando tu nombre, te rogamos que aceptes la adoración de cada una de mis hermanas que están allá en casa, en este momento, unidas en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en un mismo propósito, que es el de darte la gloria, la honra y la alabanza. Bendice a cada una allá donde están en sus hogares, y concede, Señor, que tu palabra sea de gran bendición para la vida de cada una de ellas allá donde están en este momento. A nuestras hermanas de edad, a nuestras hermanas más jóvenes, a todas, dales tu bendición junto con su familia. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, ahora sí leamos allá en el libro de Génesis, capítulo 17, versículos 1 al 14. La palabra de nuestro Dios dice así: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto en ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto. Es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Amén. Todos nosotros procuramos conocer las cosas por lo que realmente son,
y distinguirlas de los que no son y entender el contexto en que naturalmente pertenecen. Por ejemplo, si nosotros vamos a preparar un café y tenemos agua, nosotros tenemos que tener conocimiento de lo que es el café, porque si no podríamos tomar cualquier otro producto que tenga el color del café, que tenga el parecido al café, y podríamos equivocarnos. Lo mismo nos puede pasar con cualquier otro ingrediente, ya sea la leche, por ejemplo. Si no tuviéramos conocimiento de lo que es la leche en polvo, nosotros podíamos tomar cualquier otro producto en polvo parecido y podíamos cometer un grave error y podíamos dañar nuestra salud. Así es también en la vida espiritual. Nosotros tenemos que conocer las cosas que son, de dónde son y el contexto de dónde proceden. En este caso que estamos hablando de el bautismo como un contexto, tenemos que entender del dónde es su procedencia. Y acabamos de leer en este pasaje bíblico allá en el libro de Génesis que el bautismo tiene su contexto en lo que era la circuncisión. Todo niño, dice la Biblia, a los 8 días de haber nacido, era circuncidado. Muchos dicen, bueno, pero si así es, ¿por qué las niñas no eran circuncidadas? Recordemos que en la ley, en el Antiguo Testamento, la mujer no se consideraba como heredera del pacto. La ley decía que una mujer, para que pudiera formar parte del pacto, tenía que engendrar hijos. Ahora entendemos la gran desesperación en que entraba una mujer cuando se casaba y se daba cuenta que era estéril. No solo era el simple deseo de tener un hijo el que la llevaba a entrar en esa preocupación, sino era que del engendrar hijos dependía que ella pudiera ser contada en el número de los creyentes, de los involucrados en el pacto. Ya en el Nuevo Testamento, Jesús dice, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos va a decir que en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay bárbaro ni escita, porque ya en Cristo Jesús ya desaparece ese gran obstáculo que tenía la mujer. Entonces, regresando un poco atrás, en el texto, en el pasaje bíblico que estamos, de Génesis 17, el contexto para entender la permanencia del pacto y la referencia al bautismo está en la circuncisión. Y veamos que era desde que estaban pequeños, desde los 8 días eran circuncidados, era desde la niñez, no era cuando ya estaban grandes, no era cuando ya ellos decidían, me circuncido o no me circuncido, sino era desde que eran niños, porque eran los papás quienes tenían el mandato sobre su mente y sobre su corazón. Y ellos eran los que llevaban a sus hijos para ser circuncidados, tal y como nos va a decir Deuteronomio capítulo 6, cuando nos dice, y le dice a los papás, y esas palabras que yo te escribo hoy estarán en tu corazón, y las vas a repetir a tus hijos, y vas a hablar de ellas cuando estés en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te levantes. Ahora bien, el bautismo es un sacramento. Para que nosotros podamos entender lo que es un sacramento, tenemos que entender que tiene que tener un contexto, tiene que tener un respaldo, tanto en el mismo Nuevo Testamento como en el Antiguo. En el caso del bautismo,
ya encontramos que su respaldo es la circuncisión. Y en el caso del segundo sacramento, que es la Santa Comunión, que es la Santa Cena, que son los únicos dos sacramentos que tienen validez bíblica, su contexto está en la Pascua. Pero en lo particular, con referente al bautismo, él es un sacramento. Es un sacramento o es una ordenanza que Cristo instituye. Es las dos cosas. Es el sacramento y es la ordenanza. De ahí la validez y de ahí la obligación de cada creyente de tomarla como norma, como regla, porque es una institución, es un mandato, es una ley dada para nuestro corazón, para que nosotros podamos recibirla y adoptarla, y para que sea representada, sellada, la ley en el mandato en nuestra mente y en nuestra vida. Es una ordenanza de Cristo, representa, sella y de Dios. El sacramento hace eso, sella, representa, pero también aplica la gracia de Dios. Sirve para que el creyente exprese su fe, pero también el sacramento sirve no solo para que exprese su fe, sino para que se acerque a Dios. Porque cuando nosotros hacemos uso del sacramento, ya sea del bautismo o ya sea de la Santa Comunión, nosotros ejercemos nuestra fe, pero también nos acercamos a Dios. Y eso nos va a traer una gran bendición. En segundo lugar, amadas hermanas, el bautismo es un medio de gracia. Recordemos que Dios ha dejado los medios de gracia para crecer en nuestra vida espiritual. Y uno de los medios de gracia es la oración. Otro medio de gracia es el conocimiento bíblico. Y entonces el bautismo, teniendo respaldo bíblico, es uno de los medios de gracia. Es uno de los medios a través de los cuales nosotros echamos mano para ejercer nuestra fe. ¿Qué es un medio de gracia? Un medio de gracia es la vía por la cual se nos aplica la gracia divina en Cristo Jesús. Ese es un medio de gracia. Es la vía a través de la cual se nos aplica la gracia, la misericordia, el amor, la bondad de Dios en Cristo Jesús. Eso es el medio de gracia. Pero también uno de los beneficios de la gracia es que tenemos nosotros bendición. Y la mayor bendición es Dios, siendo el Dios de nosotros. Pero no solo siendo el Dios de nosotros, sino también siendo el Dios de nuestros hijos. Esa es una gran bendición del medio de gracia, porque Dios viene siendo la bendición, el respaldo, la ayuda, la protección, el soporte de nuestra vida, no solo nuestro, sino también de nuestros hijos. Dice la Biblia, hasta la tercera y cuarta generación. Sobre todo en momentos en que más necesitamos de Dios, aunque siempre necesitamos de Él, pero hay ocasiones donde sentimos que más lo necesitamos. El bautismo también es un pacto de gracia, en tercer lugar. No solo es un medio de gracia, también es un pacto de gracia. Y es interesante porque el catecismo infantil nos explica, y más que nada se baja en una hermosa explicación a los niños, diciéndole que un pacto es un convenio entre dos o más personas. Entonces, si el bautismo es un pacto de gracia, entonces el bautismo es un convenio entre Dios y el creyente. Eso es el pacto de gracia. El bautismo es eso.
Es un pacto de gracia donde hay un convenio entre Dios y nosotros. Y lo hermoso que sucede aquí, al ser un medio de gracia, es que contempla dos elementos espirituales. El primer elemento espiritual que contempla este medio de gracia es que las promesas de Dios vienen a ser para el creyente. Dios derrama su bendición a través de sus promesas y vienen a ser para el creyente, y no solo para él, sino para su descendencia. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Las promesas son para siempre, no son temporales. Las promesas no son circunstanciales. No es que Dios diga, bueno, te estoy bendiciendo ahorita, pero te estoy bendiciendo porque tú me estás adorando. Te estoy cuidando porque me estás adorando, porque estás orando, porque estás leyendo la Biblia, porque estás cantando. Pero si tú dejas de cantar, si tú dejas de leer, yo no te voy a seguir ya bendiciendo. No, no es circunstancial, es para siempre. Por eso dice el apóstol Pablo, si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Incluye bendiciones también para el creyente temporales. ¿Y cuáles son las bendiciones temporales en esta tierra? Porque en esta tierra todo lo que recibimos es temporal. ¿A qué nos referimos cuando decimos que es temporal? Porque pasa, porque tiene un final. Ya sea que nos dé una casa, ya sea que nos dé un trabajo, un día eso se va a acabar. Un día eso tendrá un final. Por eso es que es una bendición temporal. La misma salud es temporal, porque hoy tenemos salud, pero no sabemos si nos vamos a enfermar, pero luego Dios nos va a volver a sanar. Y es temporal no solo en ese sentido, sino es temporal porque un día ya no estaremos aquí y ya no necesitaremos salud, ni tampoco estaremos sujetos a enfermedad. Pero no solo es una bendición temporal, la gracia de Dios no solo incluye bendición temporal, sino que también la gracia de Dios incluye bendiciones eternas, como es la vida eterna, la salvación misma del Espíritu Santo, que es permanente. Todo eso lo incluye el pacto entre Dios y nosotros. Ese es el área que le corresponde a Dios. Pero decíamos que incluye dos bendiciones, ¿verdad? O dos elementos, Dios y el creyente. Y en el caso del creyente, él incluye en el pacto su fe, compromete su fe, compromete su obediencia, compromete también su fidelidad y compromete su consagración a Dios. En ese convenio del pacto de gracia, el creyente compromete su fe, compromete su fidelidad y compromete su consagración a Dios. Cuando hace pacto le dice, Señor, te entrego mi vida, te voy a servir, te voy a adorar, te voy a ser fiel. Sean momentos agradables o sean momentos tristes los que yo pase, te voy a servir. Y mi fe, Señor, va a estar ahí. Me des o no me des. Me bendigas o no me bendigas. Me des en abundancia o me des en escasez. Siempre voy a creer en ti. Ese es el compromiso que el creyente hace a través del pacto de gracia. El bautismo incluye eso, amadas hermanas. Incluye el pacto de la gracia de nuestro Dios. Ya hemos recibido ese sacramento muchos y muchas. Ya también nuestros hijos han recibido ese sacramento. Y dice la Biblia que somos contados en el número, como parte de ese
pueblo de Dios que le adora, que le glorifica. Dios indudablemente ha estado cumpliendo su parte, que es la de cuidarnos, la de bendecirnos, la de protegernos. Nos resta entonces a nosotros seguir cumpliendo nuestra parte, porque indudablemente a pesar de que está usted en casa, usted está cumpliendo con su parte. ¿Cuál es su parte? Mantener su fe, seguir siendo fiel y seguir consagrándose a Dios. Amadas hermanas, que Dios añada bendición a su palabra y añada bendición a sus vidas en esta hora, y que ahí, en casita donde usted está, ahí en la intimidad de su hogar, siga usted glorificando a nuestro Dios, sirviéndole y adorándole. Que Dios les bendiga. Oramos. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde, porque nos has dado la oportunidad de estar juntos a través de este medio de comunicación, adorando tu nombre, Señor. Bendice a cada mujer allá en su hogar. Dales tu bendición, Señor. Confirma tu palabra en sus corazones, Dios de los cielos. Y permite, Padre Santo, que tu gracia se derrame sobre ellas. Y ahora, mis amadas hermanas, sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre cada uno de ustedes. La obra de vuestras manos confirme. Sí, la obra de vuestras manos confirme. Amén.